Hola amiguitos de mi mundo en color, hoy les voy a enseñar cómo pinté este cuadrito de flores de cerezo. Este lienzo mide 60 por 80 y aquí lo dibujé con lápiz antes de empezar a pintar. Luego, para los pétalos, pues vamos a ponerle una base de blanco, esto con un poquito de agua para que ayude a diluir los tonos rosados y que van en la punta y así se vayan fusionando con más facilidad. Hay que tener en cuenta que el acrílico, que en este caso es la pintura que estoy usando, seca muy rápido, pues esta capa base de blanco abajo con un poquito de agua le ayudan a que tengas tiempo de difuminar y no se te seque tan rápido. También puedes echar al acrílico un auxiliar para que el secado sea un poquito más lento. Ya depende de ti. Pero en este caso yo le ponía un poquito de agua en la base del blanco y así demoraba un poquito más el secado. Entonces, básicamente las flores son rosadas, pero como en este caso mi cliente me pidió que el fondo sea blanco, entonces le pinté las puntitas blancas con un poquito, así muy poquito, de amarillo para lograr un amarillo pastel y no se note muy fuerte. Eso es lo que apliqué en las puntas. De esta manera se diferencia del blanco que es el fondo. Para oscurecer, pues usé un poquito de plomo o también, si no tienes, puedes usar un gris de paint o un verde que mezclado con el rosado lo va oscureciendo, casi como un tono morado, ¿no? Entonces de esa manera hacemos la sombra de los pétalos. Yo bueno, voy a dejarlos que disfruten el video y vean cómo voy pintando este cuadro. Y cuando pasemos a la parte de los tallos, pues les digo qué colores utilicé. Los dejo amigos para que se guíen. Y bueno, si has llegado acá, ahora vamos a empezar con los capullos, que son una tonalidad un poquito más fuerte. Para esto utilicé un magenta casi puro y pues en las puntas sí igual un poquito de blanco por la luminosidad del mismo. Y así vamos haciendo juego con las flores, ¿no? Los capullos son, como son flores cerradas, pues la tonalidad es un poquito más fuerte. Pero si gustas y no quieres que resalten tanto, pues lo puedes poner igual un poquito más suave. Todo depende de la fotografía o cómo te guste a ti. Todo cuadro es una parte, una expresión de cada artista. Así que cada uno lo interpreta diferente. Pues amigos, aquí les voy a mostrar cómo lo veo yo en la foto y van a ver al final cómo queda. Entonces te dejo para que avances esta parte y seguimos con los tallos.
bueno amigos, para pintar nuestro tallo, pues he utilizado un marrón con un poquito de magenta. El marrón es un tierra de siena tostado. Pues aquí vamos mezclándolos para el tallo. Recuerden que este tallo no es completamente marrón, sino es un poquito más rojizo. Así está en la imagen de referencia que estoy pintando. Entonces no es completamente marrón. Igual como tiene la sombra de las flores, pues esa parte va un poquito más oscura, y para oscurecer este marrón pues le puse un poquito de gris de paint, que es un azul oscuro más o menos, y eso ayuda a oscurecer el marrón. Entonces siempre, como es una figura casi cilíndrica, pues entonces un lado va más claro, más rojito, y el otro lado va más oscuro. Hay que tener en cuenta la sombra de los pétalos y oscurecer en esa parte un poquito más, como ahora donde estoy pintando, para que así las sombras se noten a pesar de que es un tono oscuro. Entonces los dejo para que vean esta parte y se vayan guiando. Bueno, abajo de las flores también hay unas hojitas como marchitas, que es de donde nació el capullo, pero ya están hacia abajo porque ya la flor está abierta. Estas también son marrón y se diferencian de los tallos porque no llevan tanto rojo. Entonces hay que tener cuidado que se diferencien, y en esa parte, por ejemplo, donde están sobre el tallo, entonces ponemos el tallo un poco más oscuro. Aquí empezamos con la parte de arriba del tallo, de donde nace esta rama, y vamos hacia abajo donde están todos los capullos. Hay que tener cuidado con las sombras que proyectan cada uno para poner un poco más oscuro, recuerden. Entonces los dejo para que vean el proceso. Bueno, les pinté unas hojitas con verde viridian y amarillo. Esto para darle un poquito de luminosidad. Solo unas pocas hojas, ya que estas flores en invierno se le caen las hojas o suelen ponerse muy oscuras. Yo traté de pintarlas un poquito más verdes para que se vea un poco más alegre y combine con los tonos de las flores. En la parte de arriba un poquito más amarillo, y así poco a poco ir decorando esta ramita.
Ahora vamos a pintar el centro de magenta con un poquito de verde para oscurecer y luego alrededor magenta puro. Esto es porque estas flores al centro tienen una tonalidad fuerte. Luego jalamos los estambres y los pistilos con amarillo. Entonces vamos haciendo los detalles del centro de la flor y al final, cuando seque un poco, le vamos a poner sus puntitos amarillos para que la flor se vea completa. Aquí ya pueden apreciar como ya a las dos de abajo pues ya le puse los puntitos amarillos donde va el polen, y en la parte central de la flor le estoy colocando una por una, y así pueden ver cómo ese tono oscuro le da una visual que parece más profundo, como si hubiera un huequito, pero así se ven las sombras en esta flor. Entonces los dejo para que vean cómo finalicé este cuadro. Así quedó flor por flor, y finalmente le puse un spray como barniz acrílico que lo tengo en otro video. Hasta aquí los dejo, amigos, adiós, espero que les guste.